Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Ocho de la mañana con 2 minutos. Como cada miércoles, la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarte en esta semana. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater, con temas urgentes que merecen ser abordados. Pero también les saludo desde el estado donde los hombres deciden y logran cómo y cuándo privarnos de la vida. Justamente hoy estoy interesada en abordar la perspectiva de género y de las infancias como protocolo a la hora de comunicar noticias que involucran a infancias, que les recuerdo son de los 0 a los 18 años, al momento que están involucradas como testigos, como víctimas o como presuntos responsables de la comisión de un delito. Con todo lo que estuvimos mirando en redes sociales y leyendo, así como con las noticias que se viralizaron en Facebook, en X, con respecto a este caso de esta menor de Huimilpan, donde pues al final la Fiscalía se desistió del ejercicio de la acción penal, algo que logré pues percibir es la misoginia extrema con la que se juzgó a una niña de 14 años a quien le exigían lo que debieran de exigirle al Estado y a las familias. Pero también vimos cómo se veía vulnerada no solo su vida privada y su intimidad, sino también no nos ponemos a pensar en las consecuencias de los comentarios que pueden generar en la psique, en las emociones de una niña de 14 años. Y algo que comentábamos con una amiga abogada, feminista, es que lo triste de este caso no se puede olvidar como que no pasó. No, simplemente se desistieron del ejercicio de la acción penal. Pero cómo se regresan las cosas al estado que guardaban antes. ¿Dónde queda la reparación del daño? ¿Dónde queda el derecho al olvido, el derecho a la verdad? Y es que eran dos historias totalmente opuestas, donde lo más importante que voy a resaltar es que era gente que no tuvo acceso a la carpeta de investigación opinando sobre el cuerpo, derechos sexuales y reproductivos de una niña. Como si hubieran estado presente, afirmaban que había habido consentimiento de por medio. Yo les recuerdo que legalmente una niña de 14 años no tiene la capacidad para otorgar el consentimiento. Entonces, aquí lo triste es que seguimos hablando de infancias y se hizo público su nombre en Twitter, bueno, hoy X. Incluso llegué a ver fotos de ella donde nada más le tapaban sus ojitos y aseveraban que era una niña que vivía sola, abandonada en una comunidad. Datos que jamás debieron de filtrarse por ninguna de las partes. Jamás se debió filtrar su nombre y aquí justamente tenemos que dirigir nuestra atención a las políticas públicas para abordar no solo el derecho a los derechos a la vida sexual y reproductiva de las menores, sino también tenemos que enfocarnos en lo que está haciendo el Estado por las infancias, por la educación sexual, las familias, pero sobre todo aquellas personas que habitan en las periferias, porque lo vuelvo a decir, todo es contexto. No es lo mismo la educación que recibe una niña de Carretas, que una niña del Campanario, que una niña de Huimilpan, que una niña de Amealco, que una niña de Menchaca. Entonces, cada contexto tiene sus particularidades. Aquí, obviamente, recordarles nuevamente que no se puede otorgar el consentimiento antes de los 18 años. Ahora, a la hora de informar
de demostrar la ética periodística, es importante tener presente la normativa nacional e internacional vigente, así como todos estos códigos profesionales que abordan el tratamiento de datos de las infancias desde un punto de vista ético y deontológico. ¿A qué me refiero? Tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se tiene que garantizar lo más importante, la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de niños, niños y adolescentes cobra justamente especial relevancia en situaciones de vulnerabilidad, inclusive cuando estén involucrados como testigos, como víctimas o como probables responsables de la comisión de un delito. La ONU ha establecido distintas directrices éticas para informar sobre la infancia, que son de utilidad no solo para quienes estamos en medios de comunicación, sino también para las autoridades administrativas, policiales y las que imparten justicia a la hora que participan menores, infancias, niñas, niños y adolescentes, justamente en procesos de justicia. Hay que saber cómo abordar, sobre todo, respetar el interés superior de la niñez y la dignidad de estas personas. Ahora, cuando hablamos del derecho a la vida privada y la intimidad en casos de niños, niñas y adolescentes que están imputados o condenados por la comisión de un delito, estas directrices de la ONU justamente resaltan la importancia y la extrema, pues ahora sí que precaución que se tiene que tener, donde se resalta el deber de proteger toda información relativa a la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso de justicia, donde en todo momento se tiene que mantener la confidencialidad y restringir la divulgación de información que permita la identificación del niño, niña o adolescente. Entiendo que por los likes y por la mediaticidad cuelgan notas, lo vimos en Twitter, lo vimos en Facebook, dando el nombre de la menor que jamás se debió filtrar, jamás. Tenemos que proteger a las niñas. Esto también implica proteger. Entonces, justamente la Convención sobre los Derechos de los Niños refiere que si hay un niño, niña o adolescente acusado de haber cometido algún delito, también justamente el sistema de justicia ofrece que se tiene que proteger el derecho a la intimidad y el respeto a la vida privada en todas las fases del procedimiento. ¿Por qué? Porque obliga a prohibir toda publicidad, publicación de información que pueda dar lugar a la individualización de los adolescentes acusados o declarados responsables en la comisión de un delito, para evitar juicios anticipados y estigmatización de los mismos. Obviamente se debe de evitar el prejuzgamiento público, la estigmatización mediante la protección del derecho a la vida privada, donde se pretende justamente reintegrar a ese menor a la sociedad y que haya esta capacidad de asumir una función constructiva dentro de la sociedad. Hay reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que se conocen como las reglas de Beijing, donde justamente se tiene que respetar en todo momento las etapas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su derecho a la intimidad. No se puede publicar la información que pueda dar lugar a la individualización del niño, niña o adolescente. Los jóvenes son particularmente vulnerables de la difamación. Imagínense el estado mental y emocional de esta niña leyendo todos los comentarios de la gente que la juzgaba, que no tuvo acceso a la carpeta y que ya opinaban de su vida privada y sexual como si hubieran estado presentes. Y eso me preocupa porque como adultos funcionales que estamos deconstruidos, ¿cómo podemos opinar que obró consentimiento? ¿Estuvieron presentes? Qué miedo que disfruten presenciar actos sexuales que involucren a infancias. Ahora, obviamente, para los compañeros de medios de comunicación, lo más importante es no utilizar el morbo ni el sensacionalismo en los titulares, resaltar lo positivo sobre lo negativo, educar para el uso adecuado de las redes sociales, porque las redes sociales son un medio, no un fin. Se deben de denunciar las injusticias sociales, pero también señalar aquellas iniciativas que contrarresten la desprotección de niños, niñas y adolescentes y evitar referencias justamente de niños, niñas y adolescentes o a su familia y su procedencia o religión. Son niños, niñas o adolescentes y con eso basta. No tenemos que referir que son indígenas, que pertenecen a la religión judía. Eso sobra. Y evitar aportar datos que identifiquen a los niños, niñas o adolescentes, así como también estos niños no pueden dar declaraciones a los medios de comunicación ante hechos que vulneren su intimidad.
En todo momento debe de prevalecer el interés superior de la niñez. ¿Por qué? Porque niños, niñas y adolescentes tienen también derecho al honor y a la propia imagen. Pueden consultar justamente estos protocolos y estas reglas de Beijing en la página keepingchildrensafe.global. Ahora, me voy a despedir ya con esta conclusión. Tristemente, las dos historias que subsistían terminaron siendo más importantes en este caso que las víctimas propias. Y hay que hablar que las víctimas son menores de edad. Hay que tener autocensura. Las víctimas fueron lo que menos importó en estas dos versiones que se manejaron. Jamás debió de filtrarse el nombre de la menor. Ya no lo vamos a repetir desde estos micrófonos. Y yo solo solicito que haya responsabilidad para informar, perspectiva de género y de las infancias a la hora de comunicar. Y justamente autocensura a la sociedad civil que no conoce algo, pero que se va como hila de media a la hora de comentar en redes sociales sobre un suceso que aconteció. Con eso me despido hoy, Marco. Falta mucho por aprender, mi estimada Isabel. Todavía nos falta mucho, pero aquí estaremos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información. Hasta entonces.